Así que entonces lo tenemos del otro lado a Miguel Ponce. Miguel, ¿nos escuchás? Ah, y lo tenemos por Por, supuesto también por por Meet. supuesto que sí. Qué Una gusto, alegría volver a verlos, volver a estar con ustedes. ¿Ustedes me escuchan igualmente. bien? Perfecto. Buenas tardes, señor Miguel Ponce. Lo Qué alegría. escuchamos y lo vemos. Lo Así es estamos una de las viendo. ventajas que tenemos, pese a los miles de kilómetros en los que estamos de distancia, ¿no? Así es, un placer, Miguel, después de un tiempo Por largo favor, tenerte nuevamente. igualmente. ¿Usted qué hora tiene ahí, Miguel? Exactamente son las 19:10. Estamos con 5 horas de diferencia con Argentina. ¿Se está por ir a dormir? Todavía no. No. Todavía tengo que coordinar una mesa de economía que hace muchos años coordino desde a las 5 de la tarde hora argentina, así que para mí van a ser las 10 de la noche. Y después a las 0 hora de acá espero ver Brasil en directo. Ah, claro. Ah, escúcheme, ¿hace mucho calor? Y estamos en 39. Mm. ¡Epa! Una Ahora, yo locura. le hago una Hay, pregunta hay, por algo que estábamos comentando. Toda Europa está así. Londres es una locura como está. Madrid, donde yo estoy, está tremendo. El peor lugar es Francia, con muertos inclusive, una cantidad de miles de usuarios de luz sin tener luz en momentos de alto consumo. Ustedes saben que Europa ha sido muy afectada por el tema energético a partir del cierre del estrecho de Hormuz. Tal cual. Entonces, esto impacta fuertemente y ahora se está notando justo cuando mayor demanda eléctrica está habiendo, ¿no? Ahora, estábamos comentando previo al programa con la señora Karina que Uh -huh. en Francia no se utiliza mucho el aire acondicionado. Diría, en no muchos lugares se utiliza, no solo en Francia. A mí me tocó estar viviendo inclusive en Italia y muchos de los lugares no están preparados para esto. De hecho, de muchas residenciales o Airbnb, yo salí al aire con el ventilador eléctrico girando sobre mi cabeza, porque claro, el tema de aire acondicionado, primero que ha habido en su tiempo una mala propaganda, como que la circulación no era saludable y que era mucho más saludable recibir el viento de un ventilador. Esto ha ido siendo superado, pero claro, viene todo el proceso de generación energética. Ustedes piensen que para lo que es la Unión Europea, el tema eléctrico estaba medio resuelto, pero tuvieron dos impactos seguidos que tienen que ver con lo económico, pero esencialmente con lo político. Primero, Estados Unidos con el tema de Ucrania castiga a Rusia, ¿no es cierto? Le pone sanciones, pero obliga a que la Unión Europea deje de recibir petróleo crudo y gas desde Rusia. Ese fue un primer impacto. Pero inmediatamente después de eso se produce el tema del ataque a Irán, que genera como respuesta de Irán el cierre del estrecho de Hormuz y entonces todo el crudo y el gas que venía de la zona de Medio Oriente se tuvo que interrumpir. ¿Y a quién le compra Europa? A Estados Unidos. ¿A qué precios? Obviamente precios más elevados que lo conseguía antes de que empezaran estos conflictos, ¿no es cierto? Bueno, esto indica que Estados Unidos no da puntada sin hilo, como decía mi madre. Sobre todo cuando hay olor a petróleo. Exactamente, Ustedes son exactamente. más jóvenes que yo, pero en su momento, cuando venían los golpes de Estado, como el del 66 contra Ilia, se decía, y voy a decir erróneamente, que el golpe de Estado tenía olor a petróleo. Los que estábamos más enterados del tema decimos a petróleo, pero más aún a laboratorios. Usted acuérdese que Claro. Arturo Illia echó de la Casa de Olivos al embajador de Estados Unidos cuando lo va a visitar para hacerle lobby a favor de laboratorios, básicamente porque quería modificar la ley de medicamentos, aquella, ¿no es cierto?, que en su momento le dio tanto prestigio al gobierno de entonces. Bueno, indudablemente el mundo se mueve por la parte económica. Sin duda. Absolutamente. ¿Cuál es Vamos a lo económico entonces. Antes de entrar en tema económico, usted está viviendo en Madrid,
Hace No, no mucho. estoy viviendo, Bueno, estoy en un necesitando ciertas tramitaciones para tener que trabajar con mayor libertad en el tema Unión Europea-Mercosur. Lo mío siempre ha sido el tema del comercio exterior y las pymes, y vengo laburando desde hace 30 años casi en este acuerdo Unión Europea-Mercosur que se ha concretado, ustedes recordarán, hace muy poco, porque Europa tenía una resistencia muy grande, particularmente de Francia. Esto se logró saldar, yo diría, gracias al ataque de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le pone aranceles del 15% a todo lo que Europa le manda al mercado norteamericano, que como todos sabemos es el mercado de consumo mayor del mundo. Y entonces desde el vino francés, los aceites españoles, las pastas italianas, todo entró a tener dificultades para ingresar a ese mercado. Acuérdense que además Estados Unidos integra el TLC, un mercado de libre comercio con Canadá y con México, con lo cual muchas de las producciones europeas pasan a competir de manera, yo diría, no equiparable con esas producciones de estos otros países. Por lo tanto, Europa empezó a necesitar otros destinos para sus producciones y a partir de ahí se logró destrabar por el hecho de que ellos jerarquizaron, ya que Estados Unidos nos castiga con aranceles, arreglemos con México y arreglemos con Mercosur. A partir de ahí se aceleró el tema Mercosur. Ustedes acuérdense los esfuerzos que hizo Lula para intentar él ser el presidente que durante su mandato o su presidencia pro tempore firmara. No llegó a tiempo porque esto fue en enero, cuando ya Paraguay tenía la presidencia pro tempore, y entonces Ursula von der Leyen, en lugar de viajar a Río de Janeiro como lo tenía previsto, o a Brasilia, terminó viajando a, creo que se hizo en la zona de las tres fronteras, ¿no es cierto? Ciudad ajá. del Este, y ahí sí estuvo Lula, pero quien presidió, quien puso esa firma histórica es el presidente de Paraguay. Ujú. Bueno, entonces, d- con respecto a esto, ¿usted saca alguna conclusión? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué se opina en Europa de la posición de Estados Unidos en esta guerra de Irán? No, no, hay una, a ver, acá además de padecer las consecuencias, Eso por hay, supuesto. además de eso, hay un, yo diría, divorcio entre lo que fue la vieja OTAN, donde Estados Unidos utilizaba bases colocadas en Europa con el objetivo de defender a Europa, que no estaba armándose, sino que esa seguridad se la brindaban Estados Unidos usando bases en territorios de países europeos por la amenaza de una confrontación con Rusia, básicamente. Cuando se produce este tema de Medio Oriente, sobre Europa había tomado una posición muy crítica en relación a Israel. Ustedes recuerdan la cantidad de episodios que hubo desde los barcos que iban con ciudadanos europeos en misiones de paz y que eran detenidos en Israel, hasta situaciones de repudio muy importantes encabezadas por los principales países de Europa. Y cuando Estados Unidos e Israel resuelven atacar Irán, Estados Unidos le pide a los europeos que lo acompañen junto con la flota norteamericana para producir el bloqueo al canal, ¿no es cierto?, después que lo había interrumpido queriendo cobrar Omán junto con Irán. Los europeos se niegan a esto, se niegan a intervenir en el acompañamiento militar, entendiendo que era una locura, un error, lo que había hecho Trump y los Estados Unidos, porque las excusas eran cambiar al régimen y eran tratar de evitar que Irán, que no tenía armas nucleares, no las tuviera. No sé si me entiende. En realidad todos entendían que Israel estaba en la búsqueda de sus objetivos y había arrastrado a Trump a una guerra sin sentido. Guerra que evidentemente demostró el sinsentido porque de los 14 puntos que se firmaron
El otro día, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto Trump firmando ahí en el Palacio de Versalles este acuerdo. En fútbol, ya que estamos en un mundial, el resultado fue 12-2. O sea, hubo 12 puntos de los 14 favorables a Irán y 2 que uno podría decir son favorables a los Estados Unidos. La situación de bochorno que ha tenido el presidente Trump es muy grande, donde inclusive yo diría hasta la diplomacia norteamericana no interpretó el sutil sugerencia que le hizo Macron de ir a firmar en el Palacio de Versalles este acuerdo. Ustedes saben que el Palacio de Versalles es conocido como el Palacio de la Capitulación. ¿De quién? De 1919, la Primera Guerra Mundial se cierra con la firma en Versalles, con lo cual claramente lo dejaban a Trump como el hombre que capituló frente a Irán, hecho que en realidad es así, ¿no? Increíble. Bueno, la verdad, veo que está tremendamente informado, más que nosotros, respecto de qué está ocurriendo. Haciendo un seguimiento. Hice durante casi desde que empezó, desde febrero en adelante, fines de febrero, acuérdense ustedes, prácticamente hasta hace 15, 20 días, 1 o 2 veces por semana salía con un vivo en Instagram que se denominaba Tomando el pulso a la guerra en Irán. Salía con una persona muy entendida, Stella Kenway, inglesa que vive en Francia, pero muy entendida durante 15 años. Llevó ella en el World Economic Forum, en el de Davos, llevaba ella a Medio Oriente, así que está enterada de toda la... Y pudimos hacer un monitoreo muy profundo. Yo diría que, bueno, me obligó a tener que empaparme mucho de cosas más políticas, porque mi especialidad es más económica. Correcto. Como mi especialidad es el comercio exterior, si se interrumpe el estrecho de Hormuz y hay amenazas de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que va del otro lado de Irán, usted imagínese el impacto que es esto en términos comerciales. Desde los seguros, el aumento de los fletes, la llegada del 80% de la urea que utiliza Argentina para su próxima siembra proviene de Medio Oriente, el alza de costos que se daba en todo esto. Todo eso yo empecé con esa temática, pero después hubo que unificar la mirada tanto política como económica, particularmente pensando en el impacto que podía tener sobre Argentina, ¿no? Bueno, entramos un poco en Argentina. ¿Te Avanti. parece? Por supuesto. Desde Europa, porque es muy importante lo que le voy a preguntar, porque acá nosotros estamos confundidos con un presidente que no termina de convencer a nadie. Perdón, y que está llegando, está volando para España. Sí. Acá hay movilizaciones en la calle para recibir Milei querido, España está contigo. ¿En serio? No, es una ironía. Es ironía. Bueno, está llegando, claro, en horas está llegando aquí a Madrid. Hoy viajaba, sí. Así es. ¿Y para qué va a Madrid? Él dice que mejor dejémoslo ahí. Sí. Acuérdese las veces anteriores, es algo parecido. Claro, bueno, acuerdos comerciales. Ni siquiera es una visita de Estado, no es una visita de Estado, no lo recibe nadie, lo reciben siempre sellos vinculados en general a Vox, a la ultraderecha, que hoy acaba de tener un protagonismo importante porque hoy fue interpelado en las Cortes, en el Parlamento, el presidente Pedro Sánchez, donde el PP y sobre todo Abascal, el amigo de Milei, hicieron un show, diría que mañana lo verán seguramente en la primera plana de los diarios argentinos. Mira. Bueno, con respecto a la parte económica que estamos viviendo acá, que usted debe estar bien informado desde allá. Así es. ¿Cómo lo ve? Bueno, estamos en un momento muy particular, yendo de afuera hacia adentro. Las pérdidas de oportunidades que estamos teniendo por habernos alineado de manera boba y automática con Israel y con Estados Unidos nos impide que podamos aprovechar oportunidades que aparecen muy fuertemente. Hay una sorpresa, muchos se sorprendieron, yo hoy ponía a la mañana, ¿alguien esperaba otra cosa? Cuando sale la calificación de que Argentina continúa en standalone, ¿no es cierto? Y va a continuar ¿hasta cuándo? Y va a continuar hasta que cambie el gobierno.
¿Por qué? Bueno, porque pese a que se presentan estas oportunidades de inversión, les contaba recién la situación de demanda energética que necesita Europa. Nosotros tenemos un superávit en nuestra balanza energética que nos permitiría no solo abastecer a Europa en su consumo, en gran parte de su consumo, ayudar a satisfacer una parte de la demanda europea, sino aprovechando el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el capítulo de inversiones, lograr inversiones importantes en lo que tiene que ver desde con gasoductos nuevos, oleoductos, puertos, centrales de regasificación, lugares para fabricar elementos que puedan permitir la llegada más fluida de nuestra producción de vaca muerta a Europa. ¿Y por qué estas inversiones no se aceleran? ¿Por qué por más que hoy a esta hora estén votando o intentando votar un super RIGI, las inversiones igualmente no van a venir? Porque hay una mirada de que no hay seguridades jurídicas que garanticen esta posibilidad de cualquier inversión. Me estoy refiriendo seguridades primero para poder repatriar, ¿no es cierto?, reenviar las utilidades de los dólares de utilidades que todavía no pueden, todavía se están debiendo de otro tiempo, el reenvío, ¿no es cierto?, de utilidades. Y el segundo elemento que ubica a las empresas a que se coloquen en lo que técnicamente se define wait and see, es decir, esperar y mirar. ¿Mirar qué? Mirar que se aclare esta situación de, de inseguridad jurídica, que son los escándalos que se están viviendo. ¿Alguien puede pensar que una situación como la del jefe de gabinete que maneja el presupuesto del país puede, estando en la situación en la que se encuentra, generar confiabilidad o ser neutro ante una decisión económica? Por supuesto que no. Y Caputo lo sabe. Y por eso Caputo quiere que se vaya Adorni, por más que salga y ponga el pecho porque Karina Milei le siga pidiendo a todo el gabinete que lo haga. Pero él sabe que hay una cantidad de inversiones y que esto nos afecta no solo en reputación, sino que está afectando en las inversiones que ya podrían estar llegando, por más, insisto, RIGI que haya, mientras este tema no sea resuelto de la manera en que lo indican hoy quienes nos calificaron para que continuemos en stand-alone y no mejoremos nuestra situación. Bueno, me parece que esta asignatura pendiente nos está haciendo mucho daño y uno lo nota precisamente hablando con potenciales inversores, con gente que esté interesada. Usted imagínese, Italia y España, en términos de Mercosur, quieren tener su base en Argentina. El 50% de los apellidos industriales de Argentina tienen origen italiano. España siempre nos miró a nosotros como cabecera de enlace para el tema Mercosur, mucho más que a Brasil, por más que Brasil tenga otra envergadura, pero hay un tema de feeling, de historia, hasta yo diría de ADNs, ¿no es cierto?, compartidos. Ni hablemos de lo cultural. El que va a Latinoamérica enseguida decía, bueno, Buenos Aires es la Madrid, hay hasta avenidas que son casi idénticas o muy parecidas, o la influencia de la arquitectura francesa en nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está siendo, yo diría, retenido, parado, demorado, haciéndonos perder oportunidades porque están ocurriendo estas cosas que estamos relatando. Y sobre todo, porque no volvemos a colocar en un primer plano algo que fue histórico en la Argentina, que es que nosotros necesitamos, sobre todo en estos tiempos de gran incertidumbre o de incertidumbre creciente, necesitamos poder desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos como nos está ocurriendo en estos momentos. Miguel, Bueno, como bien decís, Toto Caputo tiene en claro, ¿no?, que no está favoreciendo. Sin duda. Exacto. Ahora, como lo tiene claro Toto Caputo, sin lugar a dudas lo debe tener también Milei y Karina. Entonces, frente a ¿qué es lo que pasa entonces? Porque no es el único Caputo el que tiene, el que sabe esta realidad que vos bien acabas de describir. ¿Qué es lo que pasa entonces si sostener a alguien en pos de que va en contra tuya? A ver, sí, Estados Unidos. las malas lenguas
dicen que sabe mucho, Sabe mucho. conoce mucho. Entonces, parece que los costos de que cayera Adorni Son más sería altos. digamos, conocerse el origen real de estos dineros de Adorni. El origen real, que tiene que ver seguramente con la criptoestafa, pesos libra y algunas otras cuestiones más. Yo no sé si Adorni los tiene amenazados o no. Lo concreto es que me parece que lo que está viendo es una suerte de, algunos dicen que inclusive hasta Patricia, que aparece diferenciándose, quieren que se quede Adorni, porque algunos dicen hace de pararrayos, o ya que estamos jugando en un campeonato mundial de fútbol, es el que arrastra la marca, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes? Arrastra Sí. para distraer y que no estemos mirando que pese a que algunos números de la macro lucen de manera interesante, la cotidianidad que viven ustedes, que vivo yo, que viven los amigos que nos escuchan, no nos ven, todos sabemos, bueno, ustedes en el momento que yo me estaba conectando estaban hablando de la pérdida del poder adquisitivo salarial. Ustedes hablaban de la pérdida de poder adquisitivo salarial del sector privado. No saben la del público. El público también es una locura lo que está ocurriendo. Totalmente. Prepárense además para que va esta etapa que falta todavía de gobierno, el nivel de ajustes va a seguir siendo, yo diría, a nivel motosierra, ¿no es cierto? Claro, sí, sin duda. Bueno, yo creo, señor Miguel Ponce, que usted, aparte de economista, podría ser un muy brillante político, porque habla y muy bien. Se lo No digo me en lo serio, recuerde. Se lo Tengo digo en alguna serio. historia al respecto. ¿Lo ha Desde pensado? ¿Lo ha pensado? Bueno, no. En los momentos, mi historia es, además de ser un hombre del interior, como ustedes, yo soy hijo de chaqueña y de cordobés que fueron pioneros en la Patagonia, en Trevelin, Chubut. La escuela de Trevelin lleva el nombre de mi padre. Después viví en Viedma, que iba a ser capital antes de ese tiempo, y luego vine a estudiar a Buenos Aires. Bueno, yo fui presidente, el primer presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería La Línea Recta de la Universidad de Buenos Aires, y desde entonces he estado siempre muy comprometido, lógicamente, con las luchas por el retorno a la democracia cada vez que había algún golpe, y luego con un compromiso con el retorno a la democracia del 83 al 89 fui subsecretario de Industria y Comercio. Volviendo a lo que estábamos Tocando. hablando, señalando, mejor dicho, se dice que estarían preparando, entre comillas, una salida elegante, entre comillas, para Manuel Adorni, ya que por otro lado además tuiteó hace muy poquito el nuevo puesto para Adrián, el economista Adrián Rabier, que sería quien ocuparía como jefe de Y gabinete. que recién acaba, perdóname que te Sí, interrumpa, no, por recién favor. acaba de ocurrir algo vergonzoso. Lo sentaron para lograr quórum de la sesión que está ocurriendo en este momento, porque todavía su reemplazante, que es de Patricia Bullrich, no había jurado. Entonces consiguieron un quórum tan justo para tratar las leyes esta del RIGI y del pago a los buitres, que lo necesitaron. Alguien que ya fue anunciado como vocero presidencial, sin embargo estaba sentado allí integrando otro poder. Sí, la verdad es que se suman cada vez más desprolijidades, Sí. entre otras tantísimas cosas, ¿no? Lo cierto es que también, añadido a esto, se dice, también los rumores de que los dueños de la Argentina, como se cataloga, estarían buscando un nuevo, digamos, una nueva persona dentro, seguir como el modelo mileísta, vamos a decir, pero con un nuevo integrante frente a eso. Hay muchos rumores. Pero desde que empezó y fue pública la pelea del presidente Milei con Roca, ¿no es cierto?, de Sí. Techint, el Círculo Rojo, yo vengo diciéndolo desde entonces, le ha picado el boleto al presidente de la Nación. Y las alternativas que aparecen exactamente en la línea que vos decías, de mantener la direccionalidad del modelo, pero en prolijar por lo menos las formas para precisamente permitir estas inversiones que hoy están
en situación de wait and see, Tal cual. estaría en el retorno posible de Macri o la candidatura de Patricia Bullrich. Con esto no estoy dando ninguna primicia, ni es una sorpresa para nadie. El mismo Roca los juntó y dijo, corran ustedes, el que mejor llegue para una segunda vuelta o esté en mejores condiciones, el otro se baja. Y no solo eso, sino que además Roca lo juntó con 5 o 6 de las mayores empresas inversoras en Argentina, algunas de las cuales tienen su gente viviendo en el exterior, particularmente en Uruguay, para que de alguna manera aparezcan como financiando alguna cuestión vinculada a medios. Me dicen que los fondos que se buscan allí es para garantizar un manejo mediático de alguno de los principales canales de aire que están Así es. hoy en la... Así es, sería bueno, a lo mejor nos toca algo. Sería una de las por las dudas tiren la mano. Estrategias pensadas en pos del 2027, que va a ser un año muy movido. Queda poco, o sea, nos queda un año y medio de gobierno. Hoy la micro, como bien decíamos, no se mueve nada, los salarios son paupérrimes, no hay lamentablemente indicios de que fuera a cambiar un poquito, ojalá que sí, pero lo cierto es que el día a día está muy difícil. Sí, la macro, como bien vos dijiste, Miguel, está mejor, que ya sabemos que eso termina beneficiando en definitiva a un 10% del país. Exactamente. ¿Cómo ves vos hoy en pos de entonces de lo que queda para llegar al 2027, en mejorías o no mejorías, o qué puede llegar a ocurrir? Primer asunto, si no aparece algún cisne negro en la economía que puede venir desde la política, por supuesto, yo creo que con lo que ya ha conseguido Caputo de endeudamiento, con la baja del riesgo país y la posibilidad inclusive de volver a los mercados de financiamiento internacional habituales, está prácticamente garantizado todo el tema de los pagos que son necesarios efectuar por el endeudamiento precisamente que tenemos y el acuerdo con el fondo hasta que finaliza el mandato del presidente Milei. Esto, cuando hablo de cisne negro, ¿a qué me refiero? Me refiero a que podría haber, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, una situación donde en las próximas elecciones de medio término, ahora en noviembre, el presidente Trump fuera derrotado. En caso de hasta hoy el tema es que lógicamente pierde por paliza la Cámara de Representantes, es decir, diputados, pero con algunas modificaciones que ha hecho en términos de límites políticos a ciertos estados y ciertos distritos, el Senado estaría en duda y todavía habría una gran probabilidad de que lo retenga el presidente Trump. Pero claro, desde ayer empezaron a ocurrir rebeldías en el campo republicano y acaba de votarse anoche, con voto republicano de algunos republicanos que se sumaron a los demócratas, el frenate a la intervención de Estados Unidos en Irán. Es decir, a partir de ahora el presidente de la nación, cada vez que quiere efectuar alguna acción militar, tiene que pedirle al Congreso la autorización. Esto está indicando que se está conformando tal vez una nueva mayoría. Si esa nueva mayoría se logra consolidar en términos electorales, ni bien perdiera ambas cámaras, habría un impeachment al presidente Trump. Esto es la posibilidad de que no termine su mandato. Si esto ocurriera, ya no va a estar el dueño del tesoro, ¿no es cierto?, el tío Bessent, para bancar a Milei. Y todos sabemos que el principal apoyo de Milei no estuvo adentro para dar vuelta a aquella elección en 2 meses, sino que fue por el rescate famoso del tío Bessent, que puso Trump hasta como condición desde el One Force de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. El presidente Trump dijo, el apoyo lo tiene Milei si gana la elección, sino que Argentina se olvide de este salvataje. Bueno, ante esa situación ustedes notaron cómo 2 meses antes de la última elección había perdido la provincia de Buenos Aires claramente y luego de ese salvataje lo ganó. Por lo tanto, ese soporte es cuando yo hablo de que si aparece un cisne negro,
el final de Milei no sería con la tranquilidad que es si esto no ocurre. En términos de lo que nos preocupa a todos nosotros, yo creo que se va a consolidar algo que ayer el propio presidente salió a vanagloriarse, que es que el crecimiento del PBI indica que desde la mirada técnica no estamos en recesión. Él se burló ayer de los economistas y de los periodistas que decían que Argentina estaba en esta inflación. Yo soy uno de los que dice que Argentina no solo estaba en esta inflación, sino que estaba en receflación, es decir, recesión todavía con inflación alta. ¿De qué manera? Sectorialmente. Porque acá lo que no se dice con claridad es que los 4 únicos sectores que hacen subir el PBI nacional del que se vanagloriaba ayer el presidente, el 2.3, son oil and gas, le hace vaca muerta, minería, ¿sí? El agro, no todo el agro primario, porque muchas economías regionales, ustedes lo saben, están en crisis, salvo el clúster del maní, que sigue exitosamente su decurso internacional. Y la cuarta, paradójicamente, es la intermediación financiera. Estos son los 4 únicos rubros que crecen. El problema para Milei es que esos rubros son los que menos manos de obra generan, los que menos derraman la economía real. Lo que cae, ¿qué es? Es industria, son las pymes, es el comercio, es la construcción, todos elementos que son los principales generadores de mano de obra. Por eso es que los sueldos eran los que ustedes estaban diciendo en la caída antes de que nos conectáramos, por eso el consumo que se conoció ayer también de la empresa Sentia, que monitorea mes a mes la venta en supermercados, la venta en negocios de cercanía, la venta en mayorista, y también ahora está midiendo la venta a través de las páginas, ¿no es cierto?, de los courier. Bueno, está indicando de que claramente el divorcio entre la economía real y la economía de los mercados es cada vez más profundo, lo cual no debiera sorprendernos, porque nosotros tenemos manejando nuestra economía no a alguien preocupado por la producción, las exportaciones, las economías regionales, las pymes, etcétera, sino tenemos posiblemente al mejor mesadinerista que haya tenido la Argentina manejando nuestra economía. Hay que sacarse el sombrero ante un Caputo que ha sacado 7, 8 conejos y ha permitido de que una u otra manera cada crisis que nos íbamos acercando, cada vez que estábamos por chocar la calecita, aparecía o un blanqueo o una ley de perdón o el salvataje de Bessent o etcétera, etcétera, o el armado con los bancos. Licenciado, pero cada vez debemos más. Desde que está Sin Milei, duda, debemos sí. 100.000 millones de dólares más entre deuda interna y externa. Pero yo le quiero Caputo decir va a algo. pasar, Caputo hoy integra una de las páginas más importantes del libro Guinness. Más No hay negras. del Guinness. No hay una Negras. persona en la historia a nivel mundial que haya endeudado a un país tanto como lo ha hecho Caputo. Piense usted que viene del endeudamiento de los tiempos de Macri y ahora los mismos personajes generan este endeudamiento. Bueno, pues en el Fondo Monetario hay un lema que dice: el que se quema con Caputo, como él ve un Caputo y llora, el que se quemó con él ve un Caputo y llora. O sea, no quieren ni sentir nombrar esto, porque muchos de ellos han perdido hasta sus puestos, los que estaban en tiempos de Macri, los encargados de Argentina y de Latinoamérica, que estaban en tiempos de Macri, hoy están atendiendo la librería del Fondo Monetario, la biblioteca del Fondo Monetario, los mandaron a cuarteles de invierno, que es el temor que tienen los que hoy están llevando este tema del acuerdo de facilidades extendidas que tenemos con el Fondo Monetario. Licenciado, yo le voy a decir algo respecto, dando un poquito marcha atrás a su conversación. Usted realmente tendría que ser político o es medio político. Tendría que estar disertando en la UEA, en el Colón. Gracias. Yo le voy a decir algo, licenciado. Tenga en cuenta que la población americana es guerrera. A mí esto me lo enseñaron hace tiempo. Esto lleva a pensar que
tengo mis dudas de que pierda Trump las elecciones. Porque Estados Unidos lo que quiere es guerra. La gente es guerrera. Esto pasó en la época de un presidente que tenía una elección también y daba la impresión de que perdía, pero ahora no me sale el apellido ahora del presidente, uno de hace poco. Yo lo que le digo es que el pueblo americano es tremendamente guerrero y va a votar por Trump, por la pelea. Le cuento, me tocó integrar la misión de observadores internacionales que estuvimos en Washington para las elecciones donde fue electo Trump. Los dos ejes de campaña de Trump eran: voy a parar todas las guerras, va a quedar una sola guerra, que va a ser la comercial con China, voy a parar todas las guerras y voy a utilizar la política de aranceles, palabra de la que estoy enamorado. La gente lo votó para que parara las guerras, no para que, además de mantener las que siguen, agregara esta de Irán, que tiene un 90% de repudio del pueblo norteamericano. Si usted tenía el galón antes del cierre de Hormuz entre 2,5 y 3 el galón, y pasó a tener el galón en 6 o en 5,5, esto pegó directamente sobre los precios. Y esto es lo que está padeciendo el hombre común de los Estados Unidos. Por eso yo creo que el costo que le puede hacer perder la elección es precisamente haberlos embarcado en una guerra para la cual todo el mundo repudia. Bueno, ojalá tenga razón. Yo lo que le digo es que me preocupa lo interno del pueblo americano. Pero bueno, ojalá tenga razón. Estamos hablando de eso. Sí, de lo interno. Mi sensación es que la gente lo que prefería era que los chacareros tuviesen mayor producción, que pudiesen estar vendiendo y exportando más, que los ingresos fuesen no los que están siendo ahora. Fíjese usted que después de que Trump hace lo que hace, pierde New York, donde está instalado la torre más importante, la Trump Tower, allí en la Quinta Avenida. Las movilizaciones eran ahí y gana Mamdani, que precisamente levantó la bandera contra la guerra y contra Trump. Miguel, hablando de sensaciones, y por último, porque si no te vamos a agarrar muy tarde, y ya ha sido muy generoso de tu parte el tiempo que nos has brindado. Por favor. Tu sensación con respecto a la Argentina, ¿cuál sería? Si uno mira lo que está ocurriendo en las últimas horas, la verdad es que le cuesta ser optimista. Yo esperaba un congreso donde partidos de historia democrática que se llenaron la boca en defensa precisamente de la democracia, de los valores, de las defensas de las libertades públicas, de la transparencia, ¿no es cierto?, en la gestión, bueno, tuvieran algún nivel de valentía para simplemente mantener una coherencia histórica. No puedo entender cómo algunos bloques, el bloque del PRO, al cual Mauricio Macri dijo que no podían seguir bancando a Adorni como presidente, como jefe de gabinete del gobierno nacional, o el bloque que utiliza la sigla Unión Cívica Radical, porque otros radicales tuvieron una actitud digna, en el día de ayer no se haya presentado para dar quórum. Si Raúl Alfonsín estuviera vivo, seguramente habría planteado la sanción o la expulsión. Mejor dicho, esto no hubiera ocurrido, porque con una jefatura seria, una jefatura coherente, una jefatura de lucha por reconquista a la democracia como la que tuvo Raúl Alfonsín, este tipo de cosas no hubieran ocurrido. A mí me daba vergüenza en el día de ayer enterarme que había radicales que estaban escondidos entre las cortinas viendo si había o no quórum para entrar, en la perspectiva de seguir dándole impunidad tanto al jefe de gabinete como al presidente de la nación. Licenciado, antes de decirle gracias,
Dígame, El agradecido soy yo, ¿eh? esta noche el partido de las 12 de Brasil, ¿contra quién es? Brasil está hoy un partido menor. Escocia, No. Escocia. Escocia, Escocia, ¿no? tienes razón, Escocia. ¿Usted va a ver ese partido, Brasil-Escocia? Y los que tenemos arma futbolera, Es nos inevitable. interesa ver cómo puede estar un posible rival. Exactamente. Bueno, ahora dígame y nos vamos, o lo Dale. dejamos tranquilo. Dígame, Por favor. porcentaje que usted le da a Argentina campeón del mundo en fútbol. Porcentaje de posibilidades. Este mundial. Algunos dicen que arriesgar eso trae mala suerte. Entonces Yo no. me voy a jugar. Yo le doy un porcentaje superior al 50%. Bueno, muy Bueno. Licenciado, Con lo cual me estoy jugando, estoy diciendo que sí. Totalmente, Me parece Miguel. bien. Totalmente. licenciado Miguel, Posiblemente es de las pocas cosas, ya que hablamos de economía y de política, de las pocas cosas donde uno puede todavía tener optimismo. Así es, así es. Un licenciado placer Miguel escucharte, Ponce, Miguel. Antes que nada, No, por favor, la alegría es mía y ojalá podamos encontrarnos más a menudo. ha Un sido gran cariño a los gusto dos. tenerlo acá y hasta la próxima. Y Hasta la cuidado próxima. con el calor, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Chao. Hasta la Muy bien, próxima. adiós. Espectacular. Nueva cobertura de riesgo de trabajo. Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros. Tu mejor elección en seguros. Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, Azul Profundo. Bueno, volvemos, 14:55. ¿Cómo se ha pasado? Sí, se ha tan- pasado con un lujo. No, un pero lujo de total. primero, de Este primero. señor realmente que vuelva de Madrid. Miguel, Lo realmente queremos acá en Argentina. es un placer escucharlo. Sí, con un congreso con estos señores adentro estaríamos mucho mejor. Como decíamos, ¿no? Que estamos en clima mundialista, te juega por toda la cancha. Sí. Realmente es un gran 8, distribuye bien el juego, un Bien. buen 5, hasta arquero podría ser. Sí, Buen arquero. claro, por eso Ataca mismo. todo. Por eso mismo. Bueno, nos estamos por ir. Y ya nos estamos yendo porque minutitos ya entregamos prolijamente a nuestros Prolijamente, compañeros. que Y siguen. el miércoles que viene no es feriado. No, ¿no? sería Qué raro, el jueves. qué raro. no. ¿El jueves es No, feriado? no, bueno, tenemos el 9, no, falta todavía. No, falta Falta, todavía. y a nosotros no nos salpica. Es el día siguiente, no. el día jueves 9 de julio. Bueno, la así verdad que ha sido realmente me gustó mucho la forma de hablar
pero aparte con conocimiento de este señor Miguel Ponce, economista, licenciado. Bueno, hasta el miércoles que viene, buenas tardes y nos vamos. Hasta el otro miércoles. Gracias.